Dios les bendiga una vez más. Qué gozo estar en la casa de Dios, ¿no es así? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y somos fortalecidos, edificados, no tan solo porque uno canta, sino porque uno escucha. Y el pueblo de Dios ministra. Ustedes ministran cuando cantan, cuando lo hacen de todo corazón, cuando lo hacen desde lo más profundo de su alma. Dios es exaltado. Qué honor, papá, que tú hayas sido honrado en este día, y mi anhelo en estos momentos es honrarte con tu palabra. Así que, mis hermanos, te invito una vez más, un momentito más, y vamos a buscar en su palabra, estar de pie, vamos a leer su palabra. Seguimos con la historia, es nuestra serie del año. Misión de la Iglesia Renovación de estudiar la Biblia entera en este año por medio del Ministerio de la Historia. Y hoy estamos en la parte 14. Ya llevamos 14 semanas estudiando la Escritura de lleno. En el Viejo Testamento empezamos y terminaremos con Apocalipsis. Y en Primera de Reyes, capítulo 12. Voy a leer tan solo unos versículos como base a este mensaje. Primer versículo dice así: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y he aquí, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejas vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volver a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. El Señor bendiga su palabra. Señor,
ante ti tu palabra, santa, hermosa, perfecta, cortante, penetrante. Haz lo que tú anheles hacer, Espíritu Santo, ahora mismo con ella. A ti sea la gloria y honra. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, esposos y esposas que están aquí presentes, ¿recuerdan aquel momento que ustedes se prometieron lealtad, devoción? ¿Se acuerdan aquel día, aquel momento en que ante el ministro y los testigos ustedes declararon lealtad? Declararon presencia en tiempos buenos y malos, en tiempos de escasez y abundancia, en tiempos de enfermedad y de salud también. Era una promesa, un pacto entre hombre y mujer de ser fieles el uno al otro. Tristemente, como que ese pacto muchas veces se olvida y muchos no duran en esa promesa. Y yo no sé, pero yo me estoy portando bien. Me voy con esto. Ok. Bueno, tristemente ese compromiso se rompe, hay una ruptura y parejas cuestionan la fidelidad de su compañero o de su compañera. En estos días también estamos mirando la carrera presidencial, o sea que muy pronto en esta nación pues se va a estar votando por el próximo presidente y uno se pone a escuchar de ambos lados y uno dice, ¿a quién vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? Muchas veces los ciudadanos frecuentemente dudamos de las promesas hechas por los políticos. Padres, ustedes que están aquí, muchas veces dudan de la palabra de sus hijos. A veces se les quita la llave del carro porque algo que el joven dijo o prometió, pues no fue así. Y bueno, pues, no más llave, no más celular, no más PSP, no más computadora, hasta que tu palabra sea cumplida, tus promesas realmente. Aquí hay unos padres que se sonrisen, que se están sonriendo, no sé por qué, muchachos. Pero no hasta que tu palabra se cumpla, hasta que tú cumplas con lo que acordamos. Son muy pocos los que cumplen lo que dicen. Y muchas veces lo cumplen si se les recuerda, si se les amenaza o si se les advierte. Pero la Escritura nos dice que Dios es fiel. La Escritura nos dice que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Las palabras de Dios nos dice que Él es suficiente, que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Podemos contar con eso. Tarde o temprano, esa palabra de Dios se va a cumplir. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice que si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, Él permanece fiel a pesar que nosotros le hemos fallado o no cumplimos con nuestra promesa con Él, porque Él es fiel y Él no puede ir en contra de su carácter o ir en contra de sus palabras. Pero si Dios es fiel, la pregunta principal para este mensaje es, si Dios es fiel, ¿por qué Dios permitió que aquel pueblo escogido, aquel pueblo que Él fundó,
aquel pueblo que Él bendijo y estableció por una promesa dada a un hombre llamado Abraham, ¿por qué permitió que se dividiera? ¿Por qué permitió que se desgarrara en dos esta nación? Esa es la pregunta que vamos a estar mirando. Lo cortante de todo esto es que Dios lo quiso así. Que Dios lo deseó. Que esta nación se dividiera. Pero si Dios no es un Dios de división, ¿por qué? Entonces, si Dios no es un Dios de división, ¿por qué Dios permitió esto? Lo que hemos estado aprendiendo a través de esta serie es, número uno, como les dije ahorita, que Dios inició su relación con el ser humano por medio de pactos. Y lo empezó con Abraham, a pesar de que Abraham y su esposa eran avanzados de edad, y Dios le prometió a Abraham: de ti haré una nación y será bendita entre todas las naciones. Y luego con Moisés, después que esta nación se forma de una familia, y Moisés reúne al pueblo y lo saca de la esclavitud, y por el desierto el Señor le dice y hace pacto con Moisés y el pueblo, y le dice: si mi pueblo guarda mis leyes y mis estatutos, yo os voy a bendecir. Pero si desobedecen, entonces entrarán las consecuencias de esa desobediencia, para que vean que yo soy Dios justo. No tan solo un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero también soy Dios justo. Y Dios cumplió con su promesa. Dios cumplió con la promesa de Abraham. Dios cumplió con la promesa dada a Moisés y al pueblo. Recuerden que el pueblo entero pereció en el desierto menos dos, que fueron fieles: Caleb y Josué. Bueno, el Señor hizo un pacto con David, una promesa con David. Y es una promesa que se edifica sobre las promesas que Dios le hizo a Abraham y a Moisés, de hacer de Israel una gran nación, pero que específicamente para David, que la simiente de David, el reino, la tribu de David, la tribu de Judá, sería establecida para siempre. El trono sería establecido de la tribu de Judá para siempre. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios, de esa tribu, de esa simiente, vendría el Mesías, el ungido, el que sería separado por Dios para salvar al mundo y para restaurar todas las cosas que fueron quebrantadas, desgarradas en dos en el Edén. Así que por el amor grande que Dios le tuvo a David, la comunidad que Dios está edificando sería trazada tras su propio linaje, el linaje de Judá. Y Dios cumplió con esa promesa. ¿No es así? Dios cumplió con ella. Tarde o temprano, Dios cumplió con esa promesa. Bueno, en este episodio, el nieto de David, llamado Roboam, tuvo la gran oportunidad de seguir el corazón de Dios, de reflejar ese carácter de Dios, justo y misericordioso, atendiendo unas necesidades del pueblo en un tiempo de gran opresión. Pero en vez, el nieto escogió reinar con mayor rigidez. A este joven se le presentó un problema grande. Comenzando su reinado, le llega Jeroboam, que en un tiempo atrás fue oficial del rey Salomón, de su papá, y se entera de que el pueblo está bajo gran opresión.
aparentemente Salomón oprimió mucho al pueblo, le subió los impuestos, entraron en trabajo forzado para poder financiar todos esos proyectos de construcción que inició Salomón. Y la carga era muy grande. Es por eso que 10 de las 12 tribus envían un grupo y a Jeroboam como representante para traer esta situación al rey. Y por eso les leí ahorita el versículo 4 de Primera de Reyes 12. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Así que alivia esta carga, alívianos, danos un break, baja esos impuestos, haz algo para que el pueblo ya no siga bajo esta carga. Pero el rey escogió seguir el consejo de sus amigos, de jóvenes de la misma edad de él, que se criaron juntos, y le pareció mejor seguir ese consejo de forzar más todavía la cosa y empeorarla, trayendo mayor opresión y rigidez. Y el resultado fue un reino dividido, un reino desgarrado en dos. Si tan solo el rey joven hubiese seguido buen consejo, si tan solo hubiera escuchado a gente de experiencia, gente sabia, gente que caminó con el rey Salomón y estuvo con él en su reinado, esto a lo mejor no hubiese ocurrido. ¿Ustedes creen eso? Si tan solo hubiese sido entendido y compasivo hacia los ciudadanos. Pero como no fue así, 10 tribus declararon independencia y coronaron a Jeroboam como su rey, dejando a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín para defenderse por sí solas. Y aquí el comienzo de una guerra civil. El problema aquí es que no hubo guerra, no hubo batalla, no hubo pelea. Porque fue que en ese momento, cuando el rey comienza a reunir un ejército para reclamar todos esos territorios que había perdido de esas 10 tribus, el Señor intervino y le dice en el versículo 24 del capítulo 12, así ha dicho Jehová, no vayas ni pelees contra sus hermanos, vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan cada uno a su casa, porque esto lo he hecho, ¿quién? Esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Esto lo he hecho yo. 5 palabritas. El Señor intervino y le dijo, miren, aquí no va a haber pelea, cada uno de ustedes váyase para la casa, porque esto lo he hecho yo. Yo soy el que ha intervenido aquí, y aquí ustedes no van a pelear. ¿Por qué? Pero si Roboam no quiso escuchar la situación. Y mira, declararon independencia. Esto es ruptura de la familia. Esto es ruptura de la nación. Esto es ruptura del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entonces está envuelto en esto? ¿Por qué Dios ha permitido que ocurriera esto? ¿Por qué Dios lo hizo? Regresemos al tema de la fidelidad. Dios cumple lo que dice. Dios le había dicho a Salomón, al papá de Roboam, que por su desobediencia a las leyes y a sus estatutos, a la palabra de Dios,
su reino iba a ser dividido, pero no lo iba a hacer en su reinado, lo iba a hacer en la siguiente generación durante el reinado de su próximo hijo. Eso está en Primera de Reyes 11, del 11 al 13, para aquel que lo quiera leer. En fin, el problema era mucho más allá, o era mucho más profundo que haber seguido mal consejo. La familia entera estaba sumergida en la idolatría, de tal manera que sus acciones, sus actitudes, su manera de pensar reflejaban que Dios no era rey en su hogar. Reflejaba que Dios no era central en la familia. Reflejaba que Dios no era el gobernante de la nación. Ya el reino estaba distorsionando la imagen de Dios, no tan solo ante el pueblo, sino ante todas las naciones en ese tiempo. Por tanto, Dios fijó su mirada en otro joven llamado Jeroboam, y es a través de él que Dios manda que él reine sobre 10 tribus, como consecuencia al estilo de vida que Salomón había escogido. Vayan conmigo a Primera de Reyes 11, el capítulo anterior del que leímos. Y ahí ustedes verán el versículo 37. Esto es el Señor hablándole a Jeroboam. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Las 10 tribus se convirtieron en el reino del norte llamado Israel, y las 2 tribus que quedaron bajo el rey Roboam llegaron a llamar el reino del sur, que eran las tribus de Judá y la de Benjamín. Y Dios le prometió a Jeroboam, perdonen este trabalengua entre estos 2 nombres, le había prometido también a él que Dios estaría con él y que Dios lo iba a exaltar y honrar para ser gobernador de estas 10 tribus. Pero entonces, pongámonos a pensar qué pasó con la promesa dada a David, la que de la tribu de Judá, el reino de Dios sería para siempre, de que esta tribu sería establecida para siempre. ¿Qué hacemos con esa promesa? Esta tribu estaría establecida para siempre. Dios se lo prometió a David. ¿Qué hacemos con Roboam? Roboam está a punto de perder, ya perdió el Reino Unido, ya perdió 10 tribus y está a punto de perder 2 más. ¿Qué hacemos con la promesa de David? La respuesta es que, de nuevo, el tema de la fidelidad. Dios es fiel. Y el pacto de establecer a Judá para siempre será establecido con Roboam o sin Roboam. En este caso, sin Roboam. El mensaje es, contigo o sin ti, la misión de Dios se va a cumplir. Y esto le aplicó a Jeroboam también, al rey de las 10 tribus. ¿Se acuerdan donde leí el versículo 37 del capítulo 11? El versículo 38 le dice él a Jeroboam, y si prestaras oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. La promesa también para él, el mensaje de fidelidad, de obediencia,
nunca cambió. Aplica no tan solo para el rey Roboam, sino para Jeroboam, el nuevo rey de estas 10 tribus. El tema del corazón de Dios siempre ha sido fidelidad, honra a su palabra. Honra a su palabra. Con o sin Jeroboam, y en este caso también sin Jeroboam, el plan de Dios se seguiría. ¿Saben por qué? Porque Jeroboam, después que recibió el honor de ser rey sobre 10 tribus, después que Dios le prometió que Él lo iba a exaltar, que Él lo iba a honrar, que todo lo que Él pidiese, Él se lo daría. Si tan solo Él siguiera sus estatutos y sus leyes, Jeroboam guió a estas 10 tribus a la ruina, porque en vez de edificar altar al Señor, edificó altares a otros ídolos. Pero ¿saben qué? Esto no detendría a Dios de la misión de restaurarnos todos nosotros a su imagen, a su semejanza y a una relación con Él. Estamos aquí en pie porque las promesas de Dios han permanecido a pesar que hemos sido infieles. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te hizo a ti y a mí una promesa. Vayan conmigo a Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18, lee así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús prometió a su iglesia. Y mencionó a Pedro porque Pedro había declarado fidelidad al Señor, que había confesado que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, de aquel linaje, de la tribu de Judá, que Él era el prometido, que Él es el Mesías, que Él es el que Dios había llamado a cumplir y restaurar todas las cosas. Prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Saben que eso me trae a mí gran consuelo? Me traen gran consuelo y esperanza, especialmente cuando yo veo, cuando matrimonios no se cumplen las palabras y sus promesas, o cuando yo veo que hijos no cumplen las palabras que prometen a sus padres. O lo inverso, cuando yo veo que los padres no cumplen sus promesas a los hijos. Esto me da esperanza cuando yo veo que aún la iglesia muchas veces sus miembros no reflejan el carácter del Señor. Nada hiere a la iglesia más que cuando su pueblo refleja la imagen incorrecta de quien Dios es. Hacemos esto cuando demostramos indiferencia a otros, especialmente hacia los pobres, los marginados, las viudas, los extranjeros en nuestros medios. Hacemos esto cuando llevamos a cabo nuestros negocios deshonestamente. O permitimos que nuestro enojo nos controle. Hacemos esto cuando nuestras palabras no van a la par con nuestras acciones. O cuando nuestra manera de vivir no se puede distinguir con aquel que no sigue a Dios. Estas acciones hieren mucho a la iglesia, pero no la detienen. No la detendrán. Porque contigo o sin nosotros, Dios va a edificar su iglesia. Dios la va a edificar. Nada y nadie podrá detener la misión que Dios tiene contigo y con este mundo. Nada y nadie. Sin embargo,
Yo anhelo que Dios lo haga conmigo. Yo no quiero ser removida o ser echada hacia un lado. Que Dios tenga que decirme, Esther, ya no te puedo usar. Yo anhelo que Dios me incluya en su misión. Yo anhelo que yo sea parte de esta obra grande, épica de Dios. Cuando finalmente yo pueda ver al final de mis días, consumado es, que la obra se completó. Dios nos ha dado el gran privilegio de incluirnos en su misión. Siempre pensaba que Dios estaba medio loquito cuando nos escogió a nosotros, seres imperfectos, para llevar a cabo una perfecta misión. Pero cuando el pueblo de Dios se pone, cuando decimos por ahí una expresión, para su número. Cuando el pueblo de Dios se quita las vendas de los ojos, cuando el pueblo de Dios endereza su caminar, cuando el pueblo de Dios deja de distraerse de cosas, del afán de esta vida, entonces sí, Dios hace grandes cosas a través de nosotros. Imagínense que alguien venga donde ti y diga, sabes que yo estaba al punto de ya dejar de creer en Dios, pero por ver tu amor a Dios y por ver esta acción, me ha hecho creer de nuevo. Dios nos ha colocado en posiciones, en lugares, en momentos claves en la vida de personas, de mucha gente, de todo tipo, clase de trasfondo, para que seamos testigos de Él. Y la única manera que lo podremos hacer es si el pueblo de Dios le da reinado no a un ser humano, no a una cosa, sino a Él, al Espíritu de Dios que reine, para que entonces sí tú puedas ser un gran testigo. Las palabras hoy día no se cumplen. Hoy día usted no puede sacar un préstamo para un carro a menos que usted firme, porque ya su palabra no es suficiente. La palabra suya ni la mía no cuentan más. Tienes que firmar ya tu vida entera prácticamente. En una sociedad donde ya las palabras no tienen mucho significado, qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir, Señor, yo creo en tus palabras son fieles y son verdaderas, y con tu ayuda yo podré hacerte fiel. Con tu ayuda, con tu presencia en mi vida, yo podré ser un buen testigo. Yo podré caminar en mi casa y fuera de mi vecindario, por mi trabajo, donde quiera que yo vaya, y con gran orgullo y humildad a su vez, decir, yo soy testigo del Señor. Y aquí testificaré de quién es Dios, quién verdaderamente es Dios, por medio de mis palabras que vayan a la par con mis actos. La realidad de todo esto, que este mensaje que Dios nos está dando es que contigo o sin ti, Dios va a cumplir su obra. Pero que sea nuestro anhelo que lo haga con nosotros. Hazlo conmigo, Señor. No me saques de la escena. No me saques de la película, no me saques de la historia. Yo quiero formar parte, un personaje clave en tu misión, en tus propósitos. Amén. Así sea. Dios es fiel, Dios cumplirá con su palabra.